Frecuencia Alterna. Estamos aquí hoy, miércoles 21, ya digamos de salida al mes de febrero. Vida alternativa, es una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, al mundo de las posibilidades, total y completamente abierto al mundo de las posibilidades. Vida alternativa tiene como fundamento, como base, el poner afuera las nuevas formas de pensar, los cambios en el paradigma que estamos necesitando con urgencia la humanidad, para tener una nueva forma de pensar, para tener un nuevo modelo del mundo. Es necesario mudarnos y cambiar esa forma obsoleta, esos enunciados, creencias y sistemas de creencias que nos tienen y nos han mantenido limitados. Es un hermoso día entonces para ampliar nuestros horizontes, es un hermoso día para abrirnos a pensar de una forma diferente, para cambiar aquello que hemos creído como estructuras inamovibles que no deben ser cambiadas y que son así porque sí, y no nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué es así? Nos han dicho que son de una determinada manera y nosotros creemos que eso no lo podemos cambiar. Todo lo podemos cambiar cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Es un hermoso día para estar vivo, para rediseñarse, para crecer juntos. Es un hermoso día, realmente por fin estamos teniendo frío aquí en Arizona. Hemos estado días muy calurosos y por fin estamos teniendo unas temperaturas sumamente agradables aquí en el Valle de Phoenix. Les recuerdo que este es un programa que llega a ustedes por cortesía de Taquería La Corita, la mejor alternativa para un auténtico sabor mexicano, y de Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación personal, emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Muy buenos días, Franco. Gracias por estar ahí en los controles y haciendo posible que este programa y la emisora Frecuencia Alterna cada día en un crecimiento sostenido. Cada día mucho más en el aire, mucho más audiencia. Te felicito por tu trabajo, Osvaldo. Sí, señor. Vamos a hablar hoy, el programa de hoy de vida alternativa es la violencia intrafamiliar igual a la violencia que estamos observando en el mundo. La semana pasada, para no ir muy lejos, pues el mismo día del 14 de febrero, el Día de la Amistad y del Amor, sucedía un hecho más de violencia en las escuelas de Estados Unidos. Creo que era el atentado número 19 en lo que va del año 2018, pues si hacemos una suma, una operación matemática, pues podemos darnos cuenta de que en lo que será los 12 meses del año podría esto acrecentarse y convertirse prácticamente como una moda, presentarse en la escuela con un arma de 96 tiros para asesinar a compañeros, a semejantes, a otros seres humanos, a niños, a jóvenes, atentando contra nuestro futuro. Para mí es un llamado de reflexión. Es un llamado de reflexión porque tratamos de solucionar los problemas de una manera totalmente newtoniana y darwiniana. Es decir, el problema son las armas, que las armas se pueden conseguir fácilmente. Sí, ese es parte del problema, pero no es solamente el problema. Supongamos que logremos que las armas de guerra, las armas a las cuales se tiene tan fácil acceso, se tuvieran mayores restricciones, que se recogieran las que ya están en las casas de las familias americanas, norteamericanas, ¿solucionaríamos el problema? Quizás lo disminuiríamos, pero en la base donde se está gestando esta violencia no está siendo entonces atendida. Y esta es la reflexión del día de hoy, de dónde está, dónde podemos accionar para que realmente en tiempos
en un mediano plazo, porque no va a ser perentorio, pero es perentorio, pero no va a ser en un corto plazo, podamos tener un cambio real en cómo se está manifestando la violencia. Sin ponernos a averiguar quién fue primero, si el huevo o la gallina, yo voy a hablar acerca de la violencia intrafamiliar, porque la familia es el núcleo de la sociedad. En consecuencia, cómo se mueve la familia puede ser un medidor muy efectivo acerca de cómo se mueve la sociedad y viceversa. Pero vamos a hablar entonces de la violencia intrafamiliar. Esta que sucede en cada casa de todos los días, la vemos a diario en todos y en prácticamente todos nuestros países. No estamos diciendo solamente en Latinoamérica, no solamente en Norteamérica. Estamos hablando de que la violencia intrafamiliar es un problema prácticamente de salud pública. Hemos hablado en los otros programas hablé acerca del patriarcado y el lunes, a cual primero que nada tengo que agradecer la invitación de Gabriel Yosimar, me invitó a su programa Creciendo Unidos y hablamos acerca del estereotipo y los roles de género, muy interesante, y es parte también, digamos, como la base que sustenta también el programa del día de hoy. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algo como esto? Yo hice un sondeo en las páginas y en los muros de Facebook y todavía se escuchan cosas como estas. Si mi hijo hubiese hecho esto en mis tiempos, le hubiese dado una nalgada para que respete. El mundo está como está porque las madres de hoy no se dan a respetar. Las mujeres de hoy dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Antes un chanclazo resolvía todos los problemas. Ese niño lo que necesita es una buena paliza para que se enderece. Cosas como estas las escuchamos y todavía prevalecen como que es un baluarte a defender el hecho de que a los niños se les corrija con la violencia. La chancla enseña solamente un modelo de conducta agresivo y refleja un signo de impotencia de los padres. Enseña a los hijos que los conflictos se resuelven con violencia. No se les enseña a resolver los problemas a través del diálogo y la negociación. Todo lo contrario. Usted pierde los estribos y respeta a su hijo, se irrespeta a usted mismo, porque a la vez es irrespetada y maltratada por el marido, y así una violencia que se gesta y se alimenta y se apaña detrás de las puertas de los hogares. Esta violencia. Yo realmente estoy total, y no solamente yo, estoy en total desacuerdo con que a los niños se les golpee. Me suena a frase vacía, a frase superficial, porque los hombres y las mujeres violentos que tenemos hoy en día, ese muchacho que fue hasta la escuela armado de un arma y asesinó a 17 jóvenes, 17 personas, fue educado, fue formado, fue condicionado en un hogar o en la falta de un hogar o en un hogar de cuidado nada más. Se atendieron las necesidades de un niño por su experiencia de vida abandonado, se atendieron psicológicamente, se le dio oportunidad de poder salir de toda esa personalidad de abandono y de rechazo. Seguramente no. Son frases vacías que no son estudiadas, se dicen de una manera bastante alegre acerca de cómo golpear a los niños y como que si hay algún mérito en ello. No hay ningún mérito en ello, porque estos jóvenes que van a matar a otros jóvenes fueron formados y condicionados en alguna parte. Ellos no nacieron de esa manera. Algunas de las madres hoy en día, hay que reconocer, hacen todo lo humanamente posible para no golpear a sus hijos, para evitar el castigo físico y emocional del niño, porque el castigo, la violencia no solamente es física, hay una violencia también verbal y una violencia epistémica en donde se utiliza el poder para mantener en el miedo
Cuando tú pegas no estás enseñando en conciencia, estás enseñando en miedo. No estás enseñando a portarse bien, estás enseñando cómo hacer para no ser castigado. No a enseñarse bien, sino cómo hacer para no ser castigado. Dejas de ser quien tú eres, dejas de ser espontáneo. Los niños los drogamos desde pequeños porque las maestras, los profesores no pueden con el niño, y enseguida lo mandan al psiquiatra y el psiquiatra le manda medicamentos, y así tenemos una sociedad en donde esa violencia sale y al mismo tiempo tratamos de eludirla a través de los fármacos. Nosotros los adultos somos quienes formamos a los niños. Cuando llega una persona a las consultas del psicólogo, del psiquiatra, del orientador, lo primero hay que preguntar acerca de cómo es su entorno emocional, espiritual, físico, cómo es ese lugar donde ese niño vive. Algunas madres, muchas, cada vez más madres, se están apartando del castigo, de castigar físico y emocional a los niños. Está más que comprobado que la violencia genera violencia y que la agresión tiene consecuencias nefastas para los niños y para la sociedad. Lo vemos a diario. Si no lo crees, mira a tu alrededor. Estoy absolutamente convencida que cuando se tienen las herramientas necesarias para aprender a manejar sus emociones y herramientas necesarias para educar y criar a sus hijos, no habrá falta ni necesidad de golpear o faltarle respeto a las personas que las madres dicen más aman. Siempre he pensado que tiene que existir una forma muchísimo más amable, otra forma de educar en vez de domesticar como a los animales, otra forma que en vez de criar en el miedo se eduque al niño en la conciencia. Desde pequeños podemos comenzar y las madres deben reaprender y reeducarse para cómo criar hijos. Y empecemos por una de las grandes máximas que hay. Es necesario que las mujeres y los hombres, las parejas, engendren hijos que puedan cuidar desde todo punto de vista, no solamente comida, sino poderlos educar con cuidado en su nutrición, pero también en su nutrición emocional, en su nutrición espiritual, en su nutrición física, en todos los ámbitos. Cuando la persona esté preparada y tenga las condiciones de traer un hijo a este planeta, requiere tener esa responsabilidad. Los hijos no son animales a los cuales después necesitamos domesticar. Las personas que llegan a la consulta generalmente vienen golpeados. Se presentan y se mueven como niños maltratados. Les duele todavía a las alturas ya de adultos cómo se violentaba su dignidad. Cómo esta persona, y las preguntas que se hacen son cómo esta persona que dice que me ama es capaz de golpearme de tal manera. Porque algunas golpizas, espero algunas de las personas que pudieran estar escuchándonos pueden revisar su propia historia, pero algunas de las personas que llegan maltratadas y golpeadas a las asesorías, al psicólogo, al psiquiatra, realmente hay castigos brutales que han dañado la estima de ese niño. Y las preguntas usuales es ¿cómo esta persona que dice que me ama es capaz de golpearme? ¿Cómo me exige respeto si no me ha respetado a mí? Muchas veces pensé que se reaccionaban de esa forma porque no sabían qué hacer para hacerlo mejor. Hoy en día toda la información está ahí rápido, swipeando nada más, moviendo el dedo así y ya aparece toda la información acerca de nuevas herramientas y estrategias para educar a los niños.
Esto de la violencia intrafamiliar ejercida contra los niños y en la mujer y sobre la mujer se convierte en un círculo vicioso donde todos estamos frustrados y terminamos siendo adultos que hemos perdido nuestra autoestima, porque esa autoridad que aprendo, que se ejerce a través de la violencia, es la que también voy a transmitir a mis hijos. Vamos a ver cómo estamos. Acuérdense que estamos conectados en Quantum Group. Estamos conectados en Quantum Group y también en mi muro de Facebook, pero también ustedes pueden llamar al 480-519-1179. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TuneIn y por sobre todo en Frecuencia Alterna, que es de donde estamos generando la señal, en Frecuencia Alterna. Ok, necesito pasarle el teléfono a Franco para que haga los ajustes necesarios para que ustedes puedan escucharnos en vivo. Me saluda Marielena Ocadiz y Gabriel Josimar. Ustedes los que nos están escuchando, este tema tan vigente hoy en día, por favor, hagan preguntas, háganos saber que también lo están escuchando. Esto nos anima a seguir. Educar, yo sé que es algo duro. Hacer que un niño entre en razón puede ser retador para una madre y a veces irritable cuando la madre no maneja sus propias emociones y ha aprendido a través del golpe, el maltrato, la vejación, la vergüenza. Se convierte en algo realmente duro para una madre. Los niños pareciera que te van arrinconando y te ponen la paciencia, realmente realmente están midiendo tu nivel de paciencia. Haces que te sientas culpable y cuestiones una y otra vez la forma como lo estás criando. Los niños parecieran que no cooperan para hacer de la maternidad un poco menos complicada y obviamente los niños vienen sin un manual de instrucciones y prácticamente muy y escasas personas y madres y padres se preparan para cómo educar a los niños. Pero esto no puede convertirse en una excusa para golpear o para dar una nalgada o un cuerazo o un chancletazo. Ellos están aprendiendo, absorben absolutamente todo y muchas de las explicaciones se dan desde el pensamiento mágico, porque todavía su neocorteza a la edad de los 5 o 6 años no está totalmente madura y para explicarse el mundo lo hacen a través del pensamiento mágico, fantasías acerca de ellos mismos fundamentalmente. Es el mejor momento entonces, cómo mostrarles las cosas, cómo hacer las cosas, cómo puede resolverse sin gritos, sin amenazas, sin golpes, sin chantaje, sin manipulación. Es el momento, ese es el momento, porque en la infancia estás modelando al adulto. Estás modelando el adulto. No tienes que entrañarnos entonces. Si cuando nosotros empezamos con violencia, desde cuando nacemos somos tratados con violencia. El doctor Le Boyer lo dice en su famoso libro Nacimiento sin Violencia. Ya él dice y establece que los niños son recibidos con violencia y que la violencia que se ejerce en el nacimiento será la violencia que vemos en el mundo. Las mamás que usan otros métodos generalmente son tratadas, como todo lo que es novedoso, son tratadas de formas, reciben muchos comentarios y se le acusa de ser mamás flojas, que no se dan a respetar y de forma despectiva la encierran en esto. Estas son las mamás modernas, estas son las mamás de ahora, así es como se mueven las mamás de ahora y por eso tenemos los resultados
que tenemos, no, los resultados los tenemos de muchísimo más atrás, cuando se colgaban a los niños y se les pegaba con los mismos mandadores, se dice en Venezuela, látigo, con que se les pegaba a los animales. Sé de casos tremendos, no voy a hablar de ellos el día de hoy, pero hay casos de violencia realmente extrema y de una forma realmente pareciera patológica, como se golpean y cómo he atendido a ese tipo de personas que llegan tan maltratadas, con dolores físicos que todavía recuerdan los maltratos que sufrió de niño. Entonces no estamos abiertos, la sociedad en general, las mujeres en particular no están abiertas a las nuevas formas de criar a los hijos que están implementando algunas mamás mucho más conscientes. Dicen entonces que esas mamás son muy flojas y que tienen miedo a los hijos y que no atreven a disciplinarlos como se hacía antes. Ese antes del cual estamos hablando, de ese antes al que tú te refieres, de ese antes en donde pareciera muy chistoso y bastante superficial cuando un niño sale corriendo y viene la mamá detrás con un palo a pegarle, con algo para lanzarle y como risa, esto sí era adrenalina pura. Esto no es adrenalina pura nada más, es violencia pura. Violencia pura. Yo particularmente no creo que esa sea la forma. Yo creo que hay nuevas formas de educar a los niños muchísimo más productivas y que nos darán un adulto más sano emocionalmente, más sano físicamente, más sano espiritualmente, más sano emocionalmente. Si ser entonces esas partes de las mamás modernas señaladas entre comillas y cuales se les refiere despectivamente porque es que así me enseñaron y así yo voy a enseñar y conmigo funcionó porque yo soy una persona de bien, déjame decirte, ese no es el indicador, el hecho de que seas una persona de bien. Posiblemente y en la mayoría de los casos las personas no hacen lo que quieren hacer por miedo al chancletazo, cuando ya ni siquiera son víctimas del chancletazo. Yo creo en una disciplina que sea respetuosa y considero que existen mejores métodos para educar y encaminar a un niño sin necesidad de golpearlo, violar su dignidad, humillarlo, avergonzarlo, maltratarlo. Yo creo que la aspiración de una madre debe ser, y de un padre debe ser que el hijo sea feliz, que el hijo pueda volar bien lejos, aun cuando ese lejos la aparte de la misma madre y del mismo padre. La aspiración de una madre tendría que ser el no tener que recurrir nunca más a la violencia para lograr algo en la vida, no solamente con sus hijos, sino en su propia vida. Se puede ejercer una autoridad con respeto. Se puede ser el líder de una familia respetando a cada uno de los miembros que la componen. Los niños necesitan límites, pero los límites no se establecen a través de los golpes. ¿Quién dijo que para poder educar, para poder tener límites, es necesario golpear? Se hace, se aprende y hoy sabemos que se logra muchísimo más desde el amor, desde una disciplina respetuosa, de enseñar desde niños a tener obligaciones dentro de la casa en equidad, en igualdad. Desde ahí se comienza. Desde ahí se comienza a enseñarlos desde pequeños dónde van los juguetes, tener lugares donde pueda. Pero no es la clase, no es cómo vas a educar al niño, el tema del día de hoy. Por el otro lado también, porque hemos ido a los extremos. Cuando se busca el centro, realmente el centro, y como a nosotros nos encantan los extremos, nos encanta la dualidad, a una autoridad permisiva también se ha generado
una autoridad que es totalmente permisiva, donde los niños hacen todo lo que quieren, porque eso es lo que, pero eso no es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de enseñar, porque los niños se enseñan. Los niños aprenden todo, no de lo que tú dices, sino de lo que tú haces. De ahí es donde aprende. Tú los vas condicionando. Los niños van así. Los niños han sido educados en violencia, serán adultos violentos. Los niños que llegan a la consulta de orientadores, psicólogos y psiquiatras han sufrido, en la gran mayoría de los casos, abuso, maltrato, como se le dice, porque se habla de la violencia doméstica, se habla de la violencia hacia la mujer, pero a los niños se le dice nada más que maltrato. Pues yo voy a decir, la violencia que se ejerce en la familia contra los niños, en su entorno emocional y en su entorno físico. ¿Tenemos personas conectadas? Franco, tenemos personas conectadas. Silvia Plus, Sandra Santana, Xochitl, Carlos Parra, Iraima Rondón, mi prima. Guadalupe Castro, Diana Ochoa. Bueno, ahí estamos. Gracias a los que están conectados y les vuelvo a invitar a que participen en el tema, y mientras ustedes se animan a participar en este candente tema, vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos. Taquería La Corita, la mejor alternativa para un auténtico sabor mexicano. 4131 North, 27 Avenida, Phoenix, Arizona, 85017, en la esquina de la Indian School. Abierto las 24 horas. Pregunta por nuestro servicio de catering al 602-287-8888. 602-287-8888. Taquería La Corita, la mejor alternativa para un auténtico sabor mexicano. Te esperamos. Estamos de vuelta en Vida Alternativa, una ventana al mundo de las posibilidades, una ventana al nuevo modelo del mundo. Estamos hablando acerca de la violencia interfamiliar y, en consecuencia, la violencia que vemos en el mundo. Aquí tendríamos que hacer una distinción. Vamos a hablar acerca de que dónde está esta violencia interfamiliar. La violencia ideológica, ahí está, en la violencia ideológica. ¿Por qué digo de la violencia ideológica? Porque es aquella que se ejerce con la convicción de que es la única forma de educar. Es probable que en algún momento de ofuscación, lo cual no se justifica, no se justifica, porque cada persona adulta debe saber y tener un manejo, no control o represión de su emoción, sino saber manejar su enojo, su frustración. Necesita aprender a manejar. Para ser padre requieres aprender a manejar tus emociones. Para ser un adulto necesitas y requieres aprender a manejar tus emociones. No puedes ir por la vida explotando tus emociones, reprimiéndolas y explotándolas. Aprender a manejar, reconocer y manejar las emociones. Cuando hay un estado de ofuscación, es decir, que perdiste el control porque tus emociones no las sabes manejar, es posible que ese adulto, ese padre, esa madre, rectifiquen y puedan pedir perdón al niño. Pero cuando es una violencia ideológica, porque creo firmemente en que esa es la forma de educar, entonces no hay rectificación. No hay posibilidad de reparar el error. No hay la posibilidad de pedir disculpas y no volver a repetir ese acto. En la violencia ideológica no hay conciencia de que aquello que tú estás haciendo es el mal uso del poder sobre alguien que es absolutamente indefenso.
no hay conciencia de que estás haciendo algo incorrecto. Y si no hay conciencia de que estás haciendo algo incorrecto, no puede haber rectificación. Cuando un padre o una madre le pega brutalmente a su hijo y lo justifica diciendo que a él le pegaron y así aprendió, es porque no llega en ningún momento a cuestionar su conducta, pues vive en una cultura que hace exactamente lo mismo. Ese es el punto fundamental aquí. En el perfil de una madre y de un padre que maltrata, hay una historia de violencia. Las mujeres maltratadas maltratarán a sus hijos. Los padres maltratados maltratarán a sus hijos. Se puede ver que en este comportamiento hay una agresión que no es sistemática, mientras que el maltrato pierde el supuesto fin educativo y se transforma en un golpear por golpear. Usualmente la forma de resolverlo todo es golpear por golpear. Únicamente es como un camino cerebral que has establecido, una huella cerebral, un surco cerebral que vas una y otra vez a la misma forma de tratar de resolver los problemas. Los golpes no son la única forma de maltrato. Existe una violencia psicológica que muchas veces no se interpreta como tal, porque a esto lo hemos ligado con el daño físico evidente. A veces las palabras que decimos, a veces la forma como ofendemos hacen muchísimo más daño. Y nosotros podemos ver que tenemos una sociedad eminentemente violenta. Si tú revisas en los muros cómo se establecen algunas polémicas ahí realmente vergonzosas, a mí me da pena ajena, sinceramente, cómo la esposa se pelea con el amante y se insultan, o cómo si hubo una mala resolución de alguna situación o vínculo afectivo de la índole que sea, cómo se resuelven a través de palabras altisonantes o a través del bloqueo o a través de el silencio. Son formas de violencia. Puede haber tanta violencia en el silencio en una casa cuando la madre le niega total y completamente el habla a sus hijos o al marido o viceversa. Entonces no es solamente el daño físico. Vamos a hablar más adelante acerca de todas las formas de violencia que se han establecido. Existe la tendencia de entre los adultos a culpar a los niños de todo y a justificar el castigo físico porque éste los saca de quicio. Como que sacar de quicio solamente habla de ti, no del niño. Habla de tu poca inteligencia emocional, de tu analfabetismo emocional. Cuando tú pierdes los estribos, puedes llegar a matar a alguien y no te puedes justificar que es porque así fue y así es, o porque perdí los estribos. No puede ser de esa manera. No podemos culpar a los niños de aquello que tú no tienes resuelto. Ella es parte de lo que hablaba. Para poder ser padres necesitas educarte para ser padres. Necesitas tener herramientas de cómo manejar las situaciones. Al focalizar la causa en el niño, y que siempre es el niño, y castigarlo y llevarlo al psicólogo, al orientador o al psiquiatra, porque él es el que tiene el problema y no tú, y que no el ambiente emocional donde ese niño se está desarrollando, entonces no podemos tener solución a donde se gesta la violencia en el mundo. No estamos solucionando lo que consideramos inadecuado, pues no les damos al niño ninguna alternativa, sencillamente le pegamos, sencillamente lo maltratamos, sencillamente lo manipulamos y lo chantajeamos. Ese niño aprende en el miedo y será un adulto temeroso, tenlo por seguro, será un niño temeroso y que tendrá una muy baja valoración acerca de sí mismo. Los padres pueden revertir sus conductas maltratadoras con ayuda, con talleres y cursos realizados que se realizan en los colegios, o pedir asesoría a los orientadores, al psicólogo, al psiquiatra. Necesitan reeducarse para poder
cambiar las conductas. Necesitan reeducarse no solamente como padres y como madres, sino como individuos que se van a insertar en una sociedad. Si aquí lo que yo aprendo en la familia es que todo tiene que resolverse a fuerza del maltrato verbal y el maltrato físico, seré un adulto que tenderá a resolverlo todo de esa manera. No hay diálogo, no hay soluciones ganar, no, solamente habrá violencia. La violencia es una conducta humana aprendida, fortalecida por la experiencia cotidiana y además está inserta en un contexto social absolutamente determinado. Las causas del comportamiento violento y más específicamente las acciones realizadas para transgredir la voluntad de otros y controlar, someter, dominar, no debe buscarse en la información genética. Como que eso es genético, no, se transmite de generación en generación. Es una información, pero no es genética, es una transmisión eminentemente cultural y social, religiosa, amparada en el patriarcado, en la discriminación, el abuso y el maltrato hacia los factores de la sociedad considerados más débiles, porque al final de cuentas la violencia se gesta en la desigualdad y se nutre del poder. Lo vuelvo a repetir, la violencia se gesta en la desigualdad y se nutre con el poder. La violencia intrafamiliar ha sido una preocupación. Hoy en día es una preocupación de índole mundial. Y en consecuencia hemos logrado entender mucho mejor la violencia doméstica, las causas y las consecuencias de la violencia en la familia. La violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema social de grandes dimensiones que afecta a los sectores de la población, mujeres, niños, ancianos, etnias, porque la violencia social también empieza. Es un problema de características realmente mundial. 2 de cada 10 personas, y creo que más, sienten miedo por lo que su pareja puede hacer cuando se enoja. Más aún, si seguimos la cadena de humillación, los resultados son todavía muchísimo más sorprendentes. El maltrato, el miedo a ser maltratado por la pareja, el miedo a ser maltratado por los padres, que se proyectará más adelante en la vida de adulto. Crearé personas que me maltratan y me convertiré en un maltratador. A lo mejor solapado, pero también un maltratador. El consumo abusivo de sustancias, alcohol, tabaco, está inmerso dentro de estos factores de violencia en la familia. Esto convierte la convivencia en relaciones basadas fundamentalmente en violencia. ¿Por qué se tolera la violencia en el hogar? Usualmente porque hay un silencio de parte de la víctima. Y si es en el niño, pues obviamente la madre se convierte en cómplice cuando es el padre que pega y viceversa. Porque no es solamente, aun cuando el mayor número, el porcentaje de lo que serían lesiones leves y medianas, la producen las madres, las lesiones graves las producen los padres. El silencio de la víctima, fundamentalmente por el miedo a las consecuencias a denunciarlo, porque hay una indefección también, falta de una autonomía, entre otros factores, ayudan a que prevalezca la violencia intrafamiliar. La violación, que va en contra de los derechos humanos, ya que niega a la mujer la equidad, la seguridad individual y el derecho a disfrutar
de las libertades fundamentales se ha convertido hoy en día, ha recrudecido la violencia ejercida contra la mujer, lo llamado los feminicidios. En algunos países ha aumentado de una manera vertiginosa. La violencia no tiene clase social. La violencia en la familia no tiene clase social. No pertenece solamente a los factores sociales, raciales, económicos, educativos y religiosos. La violencia está en todas partes. La violencia intrafamiliar. Las mujeres maltratadas de menores recursos son más visibles. O sea, son quienes tienen menos miedo al Dios de la opinión pública, porque buscan ayuda en las entidades estatales y figuran entonces en las estadísticas. Suelen tener menos inhibición para hablar de este problema y ponerlo a la luz pública. Buscan apoyo en el Estado, pero las mujeres con mayores recursos generalmente lo buscan en el ámbito privado y, en consecuencia, no figuran en las estadísticas. Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para poner afuera lo que está viviendo son mayores. Debemos tener en cuenta que la carencia de recursos económicos y educativos son un gran factor de riesgo, ya que implican un mayor aislamiento social. Millán Soberanes, Juan Francisco Millán, hablaba, y es de quien esta frase que dice que las carencias de recursos económicos y educativos son los mayores factores de riesgo que implican un mayor aislamiento social. La violencia intrafamiliar casi siempre proviene de familias donde hubo un padre castigador y una madre castigadora. Habría que detectar en el niño esas tendencias de agresión, pero los padres no lo ven porque es evidente, en la casa todo el mundo se maneja con violencia, son familias totalmente disfuncionales, todo se resuelve a través de la violencia. Cuando eran niños, el golpear, y después de adultos, gritos, maltrato, falta de respeto, y después me quejo por ello y llevo al niño. Ya, y si el niño entonces comienza a fumar marihuana y a usar otro tipo de estupefaciente, o están en depresión, pierden el sentido de la vida, porque es que viven en un ambiente en donde es agobiante realmente. Sin embargo, podemos decir y afirmar que la violencia intrafamiliar se da en todo tipo de familia, tanto de mayor o menor poder adquisitivo. Otro de los factores que podemos hablar y que incide en la violencia de los niños es que cuando los niños están presentes porque los padres pelean y se caen a golpes, una discusión verbal o agresión física que termina con la llegada de la policía a la puerta de la casa, son víctimas de esa violencia intrafamiliar, son víctimas de esa agresión. Y van creciendo con odio y rencor hacia los padres. Pero a la hora de ellos iniciar su propia relación, tratarán de actuar como la pareja e hijos al cual que sus padres, igual como actuaban sus padres, descargando sobre la mujer y sus hijos toda su agresión, todo su coraje, todo su resentimiento, toda su frustración. Es decir, se va encadenando de una familia a la otra en esa forma, aprendizaje de cómo resolver los problemas. No tengo el teléfono aquí conmigo, pero creo que necesitamos una pausa. Todavía no. Sí. Entonces vamos a una pausa comercial y ya regresamos. En Quantum Emotional Crossover creemos que tú puedes tener una vida ilimitada, un nuevo horizonte, una nueva manera de vivir en gozo y abundancia. ¿Qué requieres transformar para poder experimentar y expresar todo quien tú eres?
¿Cómo puedes participar como protagonista activo en el nuevo modelo del mundo que se está gestando? Si estás comprometido a transformar tu vida de una vez por todas y para siempre, si quieres conectarte y convertirte en el ser humano que nunca antes has sido, toma la oportunidad de participar en un seminario que cambiará tu vida para siempre. Llama ya 602-349-1083 y dirige tu vida hacia un mundo ilimitado de posibilidades. 602-349-1083. En Quantum Emotional Crossover estamos comprometidos con la calidad, no con la cantidad. Reserva tu cupo. Quantum Emotional Crossover, el poder de la transformación personal al alcance de tu mano. De regreso en Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo y al mundo de las posibilidades, hablando acerca de la violencia intrafamiliar. La verdadera causa de la violencia intrafamiliar se gesta en la construcción de género, que hablábamos en el programa de Creciendo Unidos el lunes pasado, junto con Gabriel Yosimar. Hablábamos acerca de los estereotipos y los roles. Entonces, en esta configuración de género que se hace socialmente, se gesta. Es el caldo de cultivo para la violencia intrafamiliar. Desde muy temprano se configura que el hombre es el privilegiado y es el poderoso, y la mujer debe ser sumisa, delicada y débil y necesitada de protección. Esta forma diferente de educar a los niños y a las niñas a la larga configura una personalidad tanto en el hombre como la mujer, conformado por polos opuestos diferentes, pero cuya única diferencia se debe a un constructo social y no aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la falsa idea y la falsa creencia de que el hombre es superior respecto de la mujer y que la mujer pasa a ser y los hijos son parte de su patrimonio como hombre. Es decir, se convierte en la mujer y los hijos como objetos de su pertenencia. Así que puedo hacer con ellos lo que quiera, como se establece y se da en algunos países árabes, en la India, por ejemplo, hasta en la misma China con todo su desarrollo. Entonces, de ahí el hombre menosprecia a la mujer, la humilla, haciéndole creer que es inútil y que no puede valerse por sí misma. La falta de educación y escasos valores, problemas económicos, desempleo y se convertirían en los principales factores que provocan la violencia intrafamiliar, según lo señala José Salazar Estrada. Entonces podemos afirmar que la violencia intrafamiliar se encuentra en ese constructo de género que se hace socialmente, desde muy temprano. Los valores que inculcamos son totalmente roles para el hombre y roles para la mujer. En una sociedad como la que tenemos hoy en día, en donde hay tantos factores, cuando el hombre requiere reafirmar su machismo una y otra vez, entendiendo el machismo como una conducta aprendida, obviamente, como una conducta aprendida. Entonces le exige al hombre que sea proveedor, pero cada vez es muchísimo más difícil cumplir con el rol de proveedor, porque no voy a entrar en la parte económica porque quiero hacer de este programa en dos partes, una parte hoy y después el próximo miércoles una parte 2. Hoy una parte 1 y una parte 2 el próximo miércoles, para hablar los factores económicos que llevan a la frustración en el hombre, porque el hombre ha sido enseñado a que tiene que reafirmar su machismo y cada vez tiene menos recursos para reafirmar el machismo, porque no se trabaja en esa área, no se trabaja. El patriarcado no quiere que eso pase, déjenme decirle, no quiere que programas como estos sean difundidos.
El desarrollo de la violencia intrafamiliar tiene muchas fases, pero yo las he resumido en 3 fases para hacerlo más fácil para la radio. Hay una fase de tensión, es decir, vamos acumulando cosas no dichas, tensión que se expresa insultando, es decir, de forma verbal, el sarcasmo, la ironía, disminuyendo a las mujeres y a los niños, y la madre ejerciéndola sobre los niños. La víctima minimiza estos actos, no les da tanta importancia y cree que ella es la culpable de eso que está sucediendo. Y la gran mayoría de las mujeres que llegan a la consulta, a la orientación, a ser atendidos psicológicamente, plantean que ha terminado, digamos, la relación porque el marido le ha sido infiel. La gran mayoría de ellas llegan culpándose y van ahí a que hay algo malo en mí que yo debo mejorar para la próxima vez conseguir un marido mejor, pero no salen de la construcción de género en donde están inmersas y donde van creando su realidad. Entonces, ahí en esa fase la mujer se siente totalmente culpable de lo que está sucediendo. El agresor cree que tiene derecho a reclamar y hostigar y se refuerza por la pasividad de la víctima. Sabe que si la golpea, ella no lo va a denunciar. Y si lo denuncia, llama a la policía y le ponen restricción, en 2 semanas, máximo 3, ya levantará la restricción. La fase de agresión es la descarga incontrolable de las tensiones, manifestándose en golpes que producen lesiones graves y múltiples, y incluso hay hombres que han pateado a las mujeres aún a sabienda de que están embarazadas, produciendo el aborto. A veces se usan cigarrillos, objetos cortopunzantes para agredir. Esto no es fantasía. Las personas que están escuchando y que han sufrido de violencia doméstica, que han sufrido de esta violencia intrafamiliar, saben de qué estamos hablando. Lo han vivido en carne propia. El agresor utiliza la violencia para agredir, someter, deprimir, exigir obediencia y busca un sinnúmero de disculpas para luego justificar su conducta. Pero después viene la fase de la reconciliación. Se caracteriza por un periodo de calma y relativa, calma y espera, y luna de miel, le digo yo, una pequeña luna de miel. El agresor se disculpa, manda flores, muchas flores, hace regalos y promete una y otra vez que no lo va a volver a hacer. Y en este momento entonces refuerza y provee un refuerzo positivo para que la mujer se mantenga en la relación, porque se relaja la tensión y la violencia, para luego volver a la fase de tensión, agresión y reconciliación. Esta fase de reconciliación, donde la mujer se mantiene en una relación porque no hay tensión ni violencia, donde un periodo corto, y entonces renace la esperanza de que él sí va a cambiar. Ahí la mujer termina siendo víctima y esa violencia se va siendo cada vez muchísimo más grave hasta cuando ha llegado a la violencia que termina. Por ejemplo, yo he tenido a algunas personas que el marido le ha pasado con el carro por encima, o sea, no la ha matado de broma, pero porque, no sé, me imagino que su fe la ha salvado, pero hay casos que no sucede de esa manera, y entonces se produce el feminicidio. La violencia en la pareja o la violencia conyugal se clasifica de acuerdo a quien tiene el rol de abusador y abusado en la relación. Es cruzada cuando ambos
Estoy eléctrica, lo siento. Empezó a temblar el micrófono. Muy bien. Entonces, si hay abusador y abusado en una relación, esto quiere decir que es cruzada, que ambos se agreden mutuamente. Es violencia hacia la mujer cuando el que maltrata tiene el poder es el hombre, y trata hacia el hombre cuando es la mujer quien ejerce la violencia. La violencia es psicológica, es física, es sexual y económica. Y fundamentalmente, y las estadísticas lo dicen, la violencia intrafamiliar se produce hacia la mujer, incluso en la violación, en el acto sexual, obligando a la mujer a tener relaciones sexuales cuando no quiere o cuando sencillamente dice que no. Se ejerce sobre la mujer fundamentalmente y como consecuencia sobre los hijos. La causa, el hecho de que nosotros todavía en el Código Penal se tengan causas de honor, o sea, aquí tenemos lo que se equipara en la relación de la mujer, en lo que se refiere a la violencia, el hombre tiene a su favor causas de honor. Él puede, o sea, la mujer me ha desobedecido, me ha faltado al honor. Cuando la mujer no concuerda o toma decisiones que no están de acuerdo con él. Esto se da. Pero ¿qué es lo que tenemos en la contrapartida? La pérdida de la virginidad. Eso es lo que tenemos nosotras las mujeres. No se equivalen, no se equipara. La pérdida de la virginidad es una falta de honor en donde el padre y los hermanos pueden ejercer violencia contra la hermana o contra la hija. No se equipara. Entonces, yo no puedo matar a un hombre y tener que se me ha violado el honor. No lo tenemos así. Si perdemos la virginidad, la responsabilidad es total y completamente nueva. La violencia, entonces, es física, es sexual y es psicológica en lo que se llama la violencia intrafamiliar. Vamos a saludar a las personas que están conectadas. Veo que tenemos algunas, los teléfonos nos dan todas las personas que están. Tengo a Melita García, Melita desde Venezuela, hola Luli. Alejandro Sánchez, creciendo en calidad, frecuencia alterna. Gracias, Alejandro. Tenemos a Rosario Edith Sotelo, nuestra frecuente y máxima seguidora del programa. Buenos días, bendiciones Luli. Si se le llama a uno a la policía y se lo llevan preso, sale más agresivo y la mujer se atemoriza más y ya no habla a la policía nunca más y solo sale de la relación y se esconde. Exactamente, y se esconde por miedo. Estas son las que tenemos hasta ahora, por lo menos las que yo tengo en el teléfono. Me imagino que hay más en frecuencia alterna, hay más personas. Gracias a todas las personas que están conectadas. Por favor, participen, pregunten y den su opinión también. Estamos hablando de un tema que es candente, es un tema que mueve, es un tema que se ha convertido prácticamente en una epidemia una epidemia social y que debe ser atendida. No es posible, a mí me llama a reflexión de que los jóvenes hoy en día han perdido el sentido de vida, no tienen un propósito de vida, han sido tan maltratados que no tienen un propósito de vida. Dicen que la gran mayoría realmente quiere que la muerte llegue temprano, porque no hay, están consumiendo su vida. La violencia física hace eso, hace que la persona pierda, porque además los niños no tienen la posibilidad de defenderse, como no sea salir corriendo, y cuando regresan, pues la paliza está ahí garantizada. La violencia se caracteriza como violencia física a la agresión en el cuerpo de la víctima, ocasionada por golpes, patadas, quemaduras, pellizcos, mordeduras, jalones de cabello, heridas por armas cortopunzantes, por armas de fuego. La violencia sexual es mediante la intimidación o la fuerza que se obliga a una persona a tener relaciones sexuales, a hacer actos no deseados como ver o utilizar material pornográfico o fantasías eróticas.
La violencia psicológica, que produce daño en el desarrollo psíquico y emocional de la víctima por hostigamiento verbal, constantes amenazas, insultos, humillaciones, celos, acusaciones, comparaciones. Vamos a tener aquí entonces, vamos a ver, en la violencia intrafamiliar tenemos formas en el maltrato infantil. El maltrato infantil tiene formas activas, que sería el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual. Formas pasivas, abandono físico y abandono emocional. Y niños testigos de violencia. En la violencia conyugal tenemos formas también, que serían el maltrato hacia la mujer, abuso físico, emocional, sexual, económico, el chantaje económico. En la violencia cruzada tendríamos abuso emocional, abuso sexual, otras formas de abuso, generalmente el económico. En el maltrato hacia el hombre hay abuso físico, emocional, abuso sexual, usar el sexo como forma de castigo. En el maltrato hacia los ancianos, que serían, estamos nombrando los puntos fundamentalmente más débiles en la cadena que vive y convive en la familia. Hacia los ancianos hay formas activas, y esas formas activas son el maltrato físico, el maltrato emocional y el abuso en relación a las finanzas, el abuso financiero. Y hay formas pasivas, como sería cuando se abandonan a los ancianos, que produce también un abandono no solo físico, sino dejarlos en estado de indefensión, en abandono emocional. Cuando se vive en esta forma de maltratos, pues vivimos deprimidos, en desánimo, temor, una muy baja valoración acerca de nosotros mismos, indefensos o impotentes ante la sociedad. Y ese resentimiento, esa impotencia, ese odio se va a trasladar a la sociedad. Alguien me debe algo, alguien va a pagar. Así que el hecho de que en menos de mes y medio, o casi ya 2 meses, se hayan producido 18, 19, no sé, tengo la cifra exacta, pero creo que está por ahí, ronda entre los 17 y los 20, agresiones a las escuelas, con muertos, con armas sofisticadas. La solución es quitar las armas, es parte de las armas, es parte de un problema subyacente, que es esta violencia que estamos ejerciendo en nuestras familias. La violencia intrafamiliar es un problema que afecta no solo al grupo familiar, pero también al conjunto de la sociedad. Entre las consecuencias más graves que trae para un niño vivir en un entorno familiar violento está la propia agresividad. Aprender a ser agresivo, aprender a resolver los problemas a través de la violencia. La ausencia de diálogo, siempre muros, no puentes para resolver lo que tiene que ser resuelto. Dificultades en la interacción social, niños que están introvertidos, tendencia a interpretar todo de una manera hostil. Cuando interpreto la conducta de los otros como que es hostil hacia mí. Hay un marcado egocentrismo cognitivo y social. No sé si se ha conectado alguien más. Sí. ¿Me puedes decir? Vamos, no los tengo. Javier Sotobambo. De los últimos que se ha contestado. Ok. Comenten, por favor. Pongan un like, por lo menos. El grupo de Quantum. El grupo de Quantum. Todos mis amigos de aquí de Venezuela están en el grupo de Quantum. Yo sé que me escuchan porque después me mandan mensajes el grupo comenzamos hoy con 300 y ya tenemos 500. Muchísimas gracias por eso. Entonces, denle like al programa y pregunten, porque así se hace muchísimo más ameno el programa, interactivo. Necesitamos interactuar para poder crecer juntos, porque de eso se trata este programa, que podamos crecer juntos.
Entonces estamos hablando acerca de las consecuencias de la violencia ejercida sobre la madre, sobre la mujer y sobre los niños. Un deterioro muy marcado, nos dice Larraín en 1993 en su estudio acerca de la violencia intrafamiliar, nos dice que hay un enorme deterioro de la autoestima en la mujer, la falta de motivación, neurosis, temor, ataques de pánico, predisposición al consumo de ciertas sustancias, poca o nula disposición para acceder con éxito a un trabajo. Tenemos también problemas de salud en la mujer y problemas de salud en los jóvenes, en los niños. Hay una enorme deserción escolar en los niños que son maltratados y golpeados, no terminan la escuela, drogadicción, embarazos no planeados, irse de la casa con alguien a edades muy tempranas, con las consecuencias de no estar listos ni preparados para resolver los problemas de los hijos y de la convivencia familiar de otra forma que no sea a través de ser golpeada o de golpear. Es un grave pero también profundo deterioro de la familia y en consecuencia de la sociedad. Todos los miembros de una familia y todos los miembros de una sociedad estamos implicados en denunciar la violencia de género y la violencia infantil donde la veamos. El agotamiento emocional y físico puede concluir en suicidio en el caso de las mujeres golpeadas o agredidas una y otra vez sexualmente. Esta es una opción que dispone a la mujer para escapar, es la única opción que a veces ve la mujer para escapar de las situaciones de violencia establecida en el diario, en el cotidiano. La violencia en el hogar se da fundamentalmente hacia los niños. El 44.2% de los niños han sido víctimas de violencia en el hogar, el 28.3% en el colegio y el 13.3% por parte de la sociedad y de la comunidad. La violencia moderada, el 27.4%, fueron castigados por sanciones que implica lastimarlos con algún objeto. El 14.7% ha sido solamente violencia leve y el 6.4% ejercida por el padre con una violencia severa, quemaduras, daños, laceraciones y terminar en el hospital. En la casa la violencia es ejercida hacia los niños por las madres. Sin embargo, son los hombres los que recurren en mayor proporción a la violencia física y severa y es quien produce las lesiones más importantes. Los 275 millones, yo digo las estadísticas para que sepan que no estamos hablando por hablar. Estamos haciendo una denuncia grave para que cada persona que lo está escuchando tome conciencia de que requerimos participar para que esto termine. Necesitamos prepararnos para ser padres. Necesitamos tener herramientas para poder criar a nuestros hijos. 275 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren a causa de violencia doméstica y padecen las consecuencias de una turbulenta vida familiar. La violencia contra los niños y las niñas lleva a un abuso físico, psicológico, abandono, negligencia, explotación y abuso reiterado de la violencia y la violación sexual. Los perpetradores de estas acciones violentas contra los niños son los padres y las madres y los miembros de la familia, fundamentalmente. El porcentaje de que son extraños es muy poco. Las consecuencias psicológicas y de conducta lo estamos viendo. Crece. Las consecuencias de un hogar violento son devastadores para niños y niñas y para la sociedad en general. La violencia sexual es la que más queda oculta cuando el perpetrador es el padre o el padrastro
o cuando son los hermanos o los tíos o los primos. Se queda totalmente. La violencia sexual, que va a ser un tema aparte, queda en silencio, la gran mayoría. Bueno, estamos entonces ya, creo, en las Naciones Unidas. Vamos a hablar acerca de las acciones que se están tomando para tener pues un ánimo diferente con el programa. El informe de las Naciones Unidas sobre la violencia ejercida contra los niños es un paso decisivo hacia el desenmascaramiento del problema de la violencia ejercida en la casa, la violencia interfamiliar contra la mujer, contra los niños y las niñas, esos abusos perpetrados en el hogar. Hay 6 principios fundamentales contenidos en esta declaración de las Naciones Unidas y comienza, el más importante para mí, comienza diciendo que no hay ningún tipo de violencia contra los niños que pueda ser justificada. Aquí nos dice Nancy Alvarado y María Elena Ocadilla, casi terminando. Gracias amigos y familia por conectarse y ser partícipe de temas interesantes que nos hacen reflexionar y nos ayudan en nuestra vida diaria. Gracias María Elena Ocadilla. Creo que es lo más nuevo que tengo aquí. Entonces, no hay, lo dice el informe sobre la violencia contra niños y niñas y la mujer, que no hay ningún tipo de violencia contra los niños que pueda ser justificada. Hay recomendaciones amplias, voy a leerlas, amplias, preceptos generales, que no los voy a leer porque sería muy extenso, pero sí voy a hacer un extracto de esos principios. El primero dice, tal como lo he dicho, no hay ningún tipo de violencia que se ejerza contra los niños que pueda ser justificada. Los niños nunca deben recibir menos protección que la que reciben los adultos. Y hoy en día es así. Los niños tenemos una niñez desamparada en el abandono, el rechazo, en el abuso sexual y en el abuso físico, de la violencia física. Toda la violencia contra los niños puede ser prevenida. Los estados y países deben invertir en programas basados en pruebas para abordar la violencia contra los niños, en los factores que son causa de la violencia ejercida contra los niños. Los estados, países tienen responsabilidad primordial de hacer que se respeten los derechos de los niños a la protección y al acceso a todos los servicios y prestar apoyo psicológico a la familia para proporcionar cuidados a los niños, que proporcionen familias seguras física, emocional, espiritual. Los estados tienen la obligación de garantizar que los que cometan actos de violencia sean llevados hasta la justicia y sean penalizados, porque el abuso sexual ejercido contra las mujeres, en la gran mayoría de los casos, ya les di las estadísticas el lunes, de 100 casos que son llevados a corte, 17 denunciados, de 100 casos denunciados, solo 17 llegan a corte y solamente 3 son penalizados. La vulnerabilidad de los niños a la violencia está relacionada con su edad y su capacidad evolutiva. Algunos niños, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidades o condición social, son especialmente vulnerables, así que deben ser protegidos. Por ti, por mí, por cada uno de los que están escuchando este programa y por los estados y los países. Los niños tienen derecho a expresar sus opiniones y a que éstas se tengan en cuenta cuando se apliquen políticas y programas que lo preserven de la violencia física, verbal y espiritual. Estamos llegando entonces, hemos llegado al final del programa Vida Alternativa el día de hoy, en donde estuvimos conversando sobre la violencia intrafamiliar y la violencia en el mundo. Cómo es en la familia donde se gesta principalmente la violencia que estamos viendo en el mundo. Muy agradecida a las personas que han estado conectadas, no creo que se me quede ninguna persona.
Nancy me saluda, Nancy Alvarado me saluda. Todos y los que están escuchando, pero no han dado ni su opinión, ni se han manifestado que nos están escuchando, muchísimas gracias. El programa acerca de la violencia familiar, y vamos ahora hoy nos dedicamos a los niños, nos vamos a dedicar al constructo social para la violencia familiar, la violencia en la familia, pero particularmente la violencia ejercida contra la mujer. Muchísimas gracias. Este fue Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, y estuvo en el aire gracias a Taquería La Corita, que come hoy, ve a la hora del almuerzo, a la mejor alternativa para un auténtico sabor mexicano, y de Quantum Emotional Crossover, seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu mano. Gracias, Osvaldo, por manejar los controles y hacer que este programa llegue al aire. Muchísimas gracias a todos.